Buenas tardes, apreciado tutor y compañeros. El día de hoy le vamos a realizar la socialización del video del curso Imagenología Pediátrica correspondiente a la tarea 3 de análisis de patrones radiológicos. Mi grupo de trabajo está conformado por Ricardo Amaya Rodríguez y mi nombre es Deisiliana Flores Vargas. Somos estudiantes del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. A continuación, el análisis de patrones radiológicos en el abuso infantil. Durante el estudio de las imágenes obtenidas por parte del personal encargado, se pueden identificar lesiones óseas y patrones traumáticos que no concuerdan con la historia clínica proporcionada con el desarrollo motor del niño, información la cual nos puede dar indicios de maltrato. En las consideraciones éticas y legales encontramos que todo profesional de salud tiene el deber legal y ético de reportar casos sospechosos de abuso o maltrato según sea el caso. Este equipo está conformado por el pediatra, el radiólogo, el trabajador social, el psicólogo, el personal de enfermería y la policía de infancia y adolescencia en este caso. Su función más importante es velar por evaluar y proteger al menor. Es importante resaltar que todos los estudios y exámenes médicos realizados son indispensables a la hora de sustentar como material probatorio durante una investigación legal. A continuación tenemos algunos de los síntomas que presentan los menores que son víctimas de maltrato. Entonces, pueden tener sentimientos de culpa, vergüenza o confusión. Pueden tener miedo de decirles a otros acerca del maltrato, especialmente si el perpetrador es uno de los padres o un familiar cercano o un amigo de la familia. Es por este motivo la importancia de prestar atención a las señales de alerta que vamos a presentar a continuación. Entonces tenemos el apartamiento de las amistades o las actividades habituales, cambios en la conducta como agresividad, ira, hostilidad o hiperactividad, cambios en el desempeño escolar, depresión, ansiedad o miedo, pérdida repentina de la confianza en sí mismo, problemas para dormir, pesadillas, falta aparente de supervisión, ausencia frecuentes en el colegio, comportamientos rebeldes o desafiantes, autolesiones o intentos de suicidio. Los patrones radiológicos que indican abuso infantil se presentan en este cuadro, el cual está dividido en tres columnas y nos representa el tipo de lesión que puede tener el menor, las características que podemos encontrar a nivel radiológico y la importancia. Entonces, en el tipo de lesión tenemos fracturas metafisiarias clásicas. Estas se pueden identificar en líneas finas, transversales o paralelas a la fisis, sobre todo en las zonas de crecimiento. La importancia de toda esta información nos representa signos sugestivos de abuso en un niño de 2 años. Fracturas costales a nivel posterior. Se evidencian fracturas, sobre todo en el área más cercana a la columna vertebral, en donde podemos ver signos de compresión torácica y nos indica la presencia de abuso físico. Fracturas que se encuentran en distintas etapas. Entonces, se valoran las fracturas en diferentes grados de consolidación, que sugieren múltiples episodios traumáticos. Fracturas a nivel de la escápula, esternón o la pelvis. Estas fracturas son menos comunes provocadas, por ejemplo, en una caída accidental. Provocar estas fracturas requieren de fuerza significativa para que se puedan generar. Y esto es un signo altamente sospechoso de maltrato. Fracturas a nivel del cráneo. Estas fracturas se pueden observar como múltiples y pueden cruzar las suturas anatómicas de la bóveda craneal u observarse en hundimientos. Estas lesiones son sospechosas de maltrato si no existe un trauma claro y evidente del menor. Lesiones epifisarias. Es en donde se evidencia la separación entre la epífisis y la metáfisis. Estas son fracturas que requieren de que se haya hecho una fuerza torsional y sospechosa a nivel de la extremidad donde esté la afectación del menor.
Como diagnóstico diferencial del abuso infantil tenemos el diagnóstico del paciente, que puede ser por patologías clínicas de enfermedades que ya tenga el paciente o si es por primera vez y se está diagnosticando, las características que puede presentar el menor, cómo se diferencian de un abuso. Entonces, como primer diagnóstico tenemos una osteogénesis imperfecta y las características de esta enfermedad son fragilidad ósea, la cual es congénita y esto puede causar fracturas por traumas mínimos que pueda sufrir un paciente. Y en la diferencia, pues se hace indagando sobre la historia clínica del paciente, haciendo exámenes de extensión, los antecedentes que tenga pues el menor y hallazgos familiares. El raquitismo, esta enfermedad hace que los huesos se deformen haciendo fracturas y ensanchamientos metafisarios. Se encuentran pacientes con niveles de vitamina D bajos y alteraciones bioquímicas durante la realización de exámenes y estudios. La enfermedad de Menkes en pacientes que padecen trastornos de metabolismo del cobre y alteraciones óseas y neurológicas. Son pacientes que vemos con el cabello ensortijado, con presencia de convulsiones y pruebas genéticas alteradas. El síndrome de Cafey, que es la hiperostosis infantil, produce una inflamación a nivel de los huesos largos en el fémur o la mandíbula con periositis. Presenta signos de fiebre. Y por último, tenemos los accidentes domésticos que pueden ser fracturas únicas con historia coherente y compatible con el desarrollo del menor. Y se diferencian del abuso porque son una evolución lógica y con explicación clara de los hechos. A continuación, el abordaje clínico y radiológico. Entonces tenemos la investigación que se realiza por parte del personal de salud y la descripción. Entonces tenemos la historia clínica, que se debe comparar el relato con el desarrollo motor del niño, indagar al menor en caso de que éste esté en edad de poderse comunicar. Examen físico. Buscar otros signos de trauma como hematomas, quemaduras o lesiones en zonas ocultas. La radiografía de esqueleto completo es un estudio que permite, especialmente en menores de 2 años, ver fracturas ocultas o antiguas. La tomografía computarizada evalúa lesiones más profundas a nivel intracraneal o hemorragias a nivel de cavidades como tórax y abdomen. En la resonancia magnética podemos evaluar lesiones como daño cerebral crónico o lesiones a nivel de los tejidos blandos. Y por último tenemos la repetición de estudios que se deben tener un periodo de 2 semanas posteriores al examen inicial, al estudio inicial, y se hace la repetición con el fin de llevar un control posterior al diagnóstico inicial y observar una mejoría o complicaciones dependiendo del diagnóstico o el caso que haya tenido el menor. Los signos clínicos complementarios de abuso infantil. Tenemos qué es un signo clínico y cuál es la importancia. Entonces, como signo clínico tenemos hematomas en zonas no móviles como espalda y glúteos, quemaduras por inmersión tipo calcetín o guante. Estas son lesiones sospechosas especialmente en niños que no caminan y son un patrón característico por contacto forzado con agua caliente. Las lesiones bucales o linguales son posibles señales de que se les haya dado alimentación forzada o golpes. Retardo en buscar atención médica. Se evidencia que existe ocultamiento de información o negligencia por parte de los padres o tutores o representantes legales de los menores. Cambios de comportamiento en el menor se manifiestan como llanto inconsolable, temor a ciertos adultos o retraimiento social. Les voy a presentar el primer caso de abuso infantil de nuestra investigación. Les expongo entonces la historia clínica del paciente. Lactante de sexo femenino de 3 meses de edad sin antecedentes mórbidos conocidos, acude al servicio de urgencias debido a un cuadro de irritabilidad y llanto persistente, con una evolución de 2 días. En las últimas 12 horas se ha sumado síntomas de tos y fiebre, alcanzando una temperatura axilar máxima de 37,8 grados centígrados. Se sospecha posible neumonía.
La modalidad de imagen diagnóstica, entonces el médico a cargo ordena una radiografía de tórax en proyección anteroposterior. Acá entonces tenemos nuestra imagen, un rayos X de tórax en proyección AP, en donde los hallazgos radiológicos son los siguientes. La imagen 1 se evidencia la presencia de opacidades intersticiales centrales bilaterales de carácter inespecífico con predominio en el pulmón derecho. No se identifican signos radiológicos compatibles con consolidación neumónica. El tamaño cardíaco se encuentra dentro de límites normales. De manera incidencial, se observan fracturas en el arco anterior de las costillas tercera, cuarta, quinta y sexta del lado derecho, con formación de callo óseo indicadas con flechas delgadas en la imagen, lo que sugiere una antigüedad aproximada de 2 semanas. Asimismo, se identifican fracturas de características similares en el arco posterior de las costillas sexta, séptima, octava y novena del lado izquierdo, también señaladas con flechas delgadas. Adicionalmente, se visualiza una fractura reciente en el arco posterior de la quinta costilla izquierda, marcada con flecha gruesa. Estos hallazgos son altamente sugestivos de traumatismo no accidental. Este paciente tiene como diagnóstico entonces, en el examen físico se evidenciaron múltiples hematomas en la región dorsal. La evolución clínica confirmó que el diagnóstico de maltrato físico corresponde a un traumatismo no accidental. Se concluyó la presencia de fracturas costales bilaterales de distinta antigüedad, compatibles con lesiones por maltrato. Bueno, hasta acá entonces el primer caso de los temas que me correspondieron a mí. A continuación los dejo con mi compañero Ricardo, que les va a terminar de exponer los siguientes casos clínicos. Muchas gracias. Diagnóstico diferencial. Caso 1. Presentación del paciente. Un niño de 3 años acude con dificultad para respirar y exceso de salivación. Se encuentra en posición de olfateo, inclinado hacia adelante con la cabeza y la nariz elevadas. La sospecha clínica de esta patología es epiglotitis. La modalidad de imagen que se va a realizar es una radiografía lateral de cuello enfocada en tejidos blandos. Recomendaciones clínicas. La epiglotitis es una infección aguda y potencialmente mortal que inflama la epiglotis y tejidos cercanos, pudiendo causar una obstrucción respiratoria grave que requiere intubación urgente. Su causa más común es Haemophilus influenzae, aunque su frecuencia ha disminuido gracias a la vacunación. Los síntomas en los niños suelen aparecer de forma repentina e incluyen fiebre alta, dificultad para tragar, babeo y respiración dificultosa, con una postura inclinada hacia adelante. Si la exploración física no es concluyente, una radiografía lateral de cuello puede confirmar el diagnóstico. Es crucial evitar manipular al paciente o colocarlo en decúbito supino, ya que esto puede agravar la obstrucción. En la radiografía, la epiglotis inflamada se observa agrandada y de forma pulgar, signo del pulgar, junto con otros signos como engrosamiento de pliegues aeroepiglóticos y dilatación de la hipofaringe. Imagen 1. La radiografía lateral de cuello muestra la apariencia normal de la epiglotis. Y en la imagen 2, la radiografía lateral del cuello muestra una hinchazón difusa de la epiglotis, que representa el signo del pulgar en un paciente con epiglotitis. La epiglotis en omega es una variante anatómica normal con pliegues laterales prominentes, que no debe confundirse con una epiglotis inflamada. Si se observa en un ángulo oblicuo, puede parecer más gruesa de lo normal. En estos casos, evaluar los pliegues aeroepiglóticos que se mantienen delgados ayuda a diferenciarlas de la epiglotitis. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve la epiglotis en su estado normal y cómo se ve una epiglotis inflamada. Diagnóstico diferencial clínico. El diagnóstico diferencial de la epiglotitis incluye principalmente Crohn, traqueititis bacteriana y acceso retrofaríngeo. El Crohn suele afectar a niños pequeños, tiene un inicio viral y se acompaña de tos perruna sin signos tóxicos. La traqueititis bacteriana implica infección traqueal con membranas que pueden obstruir la vía aérea.
El acceso retrofaríngeo aparece tras infecciones respiratorias altas por diseminación a ganglios retrofaringeos. Diferencial de imágenes. Como se mencionó previamente, es fundamental distinguir entre una epiglotitis verdaderamente inflamada y variantes normales como la epiglotitis en forma omega o aquella que al visualizarse en un ángulo oblicuo puede parecer engrosada de forma engañosa. En una radiografía anteroposterior los signos de epiglotitis pueden parecerse a los del Krupp, el cual se caracteriza por un estrechamiento subglótico simétrico conocido como el signo de la aguja, la cual puede ser observada en la imagen 3. Y como vemos en la imagen 3, la radiografía anteroposterior del cuello muestra una apariencia en campanario de la tráquea secundaria al estrechamiento traqueal subglótico simétrico en el Krupp. Caso 2. Presentación del paciente. Recién nacido prematuro con 26 semanas de gestación, comienza a presentar distensión abdominal, dificultad para tolerar la alimentación y presencia de sangre en las heces, aproximadamente 2 semanas después del nacimiento. La sospecha clínica es enterocolitis necrosante. La modalidad de imagen que se realizará sería radiografía abdominal. Las recomendaciones clínicas son que la enterocolitis necrosante es una enfermedad de origen desconocido que afecta principalmente a recién nacidos prematuros con peso menor a 1000 gramos. Suele manifestarse en las primeras 3 semanas de vida y se asocian con infección e isquemia. Afecta comúnmente el ilion distal y el colon derecho, presentando síntomas como intolerancia alimenticia, distensión abdominal, sepsis y sangre en las heces. En sus fases iniciales, las radiografías pueden ser normales o mostrar signos como distensión intestinal o dilatación localizada. Con el avance de la enfermedad, la presencia de neumatosis intestinal y aire en el sistema venoso portal se convierten en hallazgos radiológicos claves para el diagnóstico. Imagen 1. La radiografía abdominal anteroposterior muestra asas intestinales dilatadas en todo el abdomen con transparencias burbujeantes dentro de la mucosa de la pared intestinal, compatibles con neumatosis intestinal. La presencia de aire libre en la cavidad peritoneal puede detectarse en radiografías abdominales cuando ocurre una perforación intestinal, como se puede observar en las imágenes 2 y 3, lo cual representa una indicación quirúrgica inmediata. Existen diversos signos radiológicos que indican la presencia de aire libre intraperitoneal, como lo son aumento general de la lucidez del abdomen en las radiografías en decúbito supino, visualización de ambos lados de la pared intestinal, denominado signo de Rigler, visualización del contorno de las estructuras intraperitoneales como el ligamento falciforme, ligamento redondo, ligamentos umbilicales, gran neumoperitoneo que delimita toda la cavidad abdominal, denominado signo de fútbol, bolsas de lucidez abdominal anterior en radiografías laterales en mesa cruzada. Si no se observa aire libre, el manejo de la enterocolitis necrosante se basa en medidas como el ayuno intestinal, la descompresión mediante sonda nasogástrica y la administración de antibióticos. La estenosis intestinal es la complicación más común asociada a esta enfermedad. Imagen 2. En la proyección abdominal en decúbito lateral izquierdo de otro paciente se identifica una cantidad moderada de aire libre en la cavidad peritoneal, la cual está indicada por la flecha, y este se desplaza hacia los conductos inguinales como consecuencia de la perforación intestinal. También se observa la presencia de gas en la vena porta y neumatosis intestinal que compromete varias asas del intestino. En la imagen 3, la radiografía abdominal revela el signo del balón de fútbol, caracterizado por una mayor claridad que perfila toda la cavidad abdominal, la cual está indicada por las flechas punteadas negras, así como el signo de Rigler, que permite visualizar ambos lados de la pared intestinal y la cual está señalada por las flechas negras. Diagnóstico diferencial clínico.
En recién nacidos prematuros que presentan distensión abdominal y diarrea, es importante considerar posibles causas como infecciones tanto sistémicas como gastrointestinales, malformaciones congénitas que provoquen obstrucción intestinal, como lo puede ser el vólvulo, estenosis pilórica, atresia ileal o enfermedad de Hirschsprung, así como la posibilidad de perforación intestinal espontánea. Diferencial de imágenes. Los hallazgos radiológicos en la enterocolitis necrosante puede ir desde imágenes normales hasta aquellas que confirmen el diagnóstico. Entre los diagnósticos diferenciales se deben considerar la obstrucción y la perforación intestinal. En caso de obstrucción intestinal se observan asas intestinales dilatadas, ya sea del intestino delgado o grueso, dependiendo del sitio afectado. Las radiografías en posición vertical suelen mostrar niveles hidroaéreos en estas asas dilatadas. Cuando hay perforación intestinal que con frecuencia es de origen idiopático, pueden identificarse uno o más signos característicos de aire libre en la cavidad peritoneal, como se ha descrito anteriormente. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de distensión gaseosa inespecífica que puede ser secundaria a maniobras como la ventilación con bolsa o la intubación, especialmente en contextos clínicos adecuados. Aquí tenemos una vista de enterocolitis necrosante neonatal y pues vemos ahí los segmentos de cuando tienen perforaciones y unos ejemplos de segmentos cuando no los tienen. Fracturas pediátricas. Caso 1. Historia clínica. Se presenta un paciente masculino de 12 años que sufrió una caída impactando su brazo derecho con la muñeca en posición extendida. Tras el incidente manifestó dolor intenso e incapacidad para mover la muñeca. Durante la evaluación física se observó inflamación evidente en la zona afectada, acompañada de dolor significativo al tacto y al intentar movilizar el extremo distal del radio. Modalidad de la imagen diagnóstica sería radiografía de la muñeca derecha en vistas anteroposterior, que sería la imagen 1, y lateral, que sería la imagen 2. Hallazgos radiológicos. En la vista lateral de la radiografía se aprecia claramente un desplazamiento hacia zona medial y hacia la zona dorsal de la epífisis distal del radio en relación con su metáfisis correspondiente. En este tipo de desplazamiento ocurre principalmente en el plano anteroposterior, lo que dificulta su identificación en la proyección AP. No se observa una línea de fractura definida. Estos hallazgos son indicativos para una lesión traumática que afecta la fisis, es decir, la zona de crecimiento del hueso, lo que es correspondiente a una fractura Salter tipo 1 según la clasificación de Salter-Harris. Diagnóstico. Fractura Salter tipo 1 en el extremo distal del radio derecho. Las fracturas Salter tipo 1 afectan exclusivamente esta región y son comunes entre los 10 y 16 años, especialmente en la muñeca y el tobillo. Aunque suelen tener un buen pronóstico, pueden generar alteraciones en el crecimiento de un pequeño porcentaje de casos. La clasificación de Salter-Harris, ampliamente utilizada, describe 5 tipos de fracturas que comprometen la unión entre epífisis y metáfisis. La tipo 1 solo afecta la fisis sin fractura visible y tienen un buen pronóstico. La tipo 2 es la más común, compromete fisis y metáfisis. Y la tipo 3 afecta fisis, epífisis, incluyendo la superficie articular. La tipo 4 involucra metáfisis, fisis y epífisis. Puede requerir cirugía. Y la tipo 5, que es rara y grave, causada por compresión severa con riesgo de detener el crecimiento. Caso 2. Historia clínica. Niño de 3 años, sexo masculino, que presenta una caída desde su propia altura. Ingresó sin un diagnóstico claro al momento de la evaluación. Modalidad de la imagen diagnóstica sería tomografía computarizada. Se realizaron la toma de 3 imágenes diagnósticas. Imagen 1 es una TC corte axial a la altura media de ambos cóndilos mandibulares. La imagen 2 es un TC de corte coronal de cráneo. Y la imagen 3 es una reconstrucción TC 3D del cóndilo mandibular derecho. Los hallazgos radiológicos se llevó a cabo una adquisición volumétrica que abarcó ambas articulaciones temporomandibulares, los cóndilos y las ramas ascendentes de la mandíbula.
Posteriormente se realizaron reconstrucciones en múltiplos planos, se identificó una fractura sagital única que afecta el polo medial del cóndilo mandibular derecho sin hallazgos adicionales de daño óseo, tal como se pudieron observar en las imágenes 1, 2 y 3. El diagnóstico radiológico concluye la presencia de una fractura única cerrada, indirecta y complicada del cóndilo mandibular derecho, localizada dentro de la cápsula articular y de carácter unilateral.